Buenas tardes a todos. Gracias por la paciencia. Siendo un poquito más de las 2:30, a las 2:40, damos inicio a esta sesión conjunta de nuestra barra, de las comisiones de Derecho Internacional, de Derecho Mercantil, y donde también contamos con el apoyo y la participación de la MEDIP. Muchas gracias, Rosa María, por esa organización conjunta, para hablar de un tema muy interesante, muy pragmático, de los temas que creo que al menos en la visión de la Comisión de Derecho Mercantil quisiéramos tratar más en la barra para practicantes, que tiene que ver con la aplicación práctica del Convenio de La Haya de 1970 sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial, y en particular casos de éxito en México, en los tribunales mexicanos. Antes de entrar en materia, de presentar al expositor, quisiera agradecer a Lidia Monsalvo, miembro del Consejo de la Barra, que nos acompañe. Querida Lidia, eres espectacular, no sé cómo te partes en tantas partes para estar presente y siempre aportando mucho. Y bueno, aparte creo que con algunos anuncios parroquiales. Entonces, gracias nuevamente y te saludo. Gracias, Daniel. Felicidades, como decías, a las comisiones Internacional, Mercantil y a MEDIP. Y unos anuncios rapidísimo para junio. Viene nuestra toma de protesta del capítulo Colima, el 19, y el 26 la toma de protesta del capítulo Sonora. Recuerden que todos están invitados, la barra Somos Uno, igual que el 25 de junio a las 7 de la noche en el Hotel Marriott, nuestra Asamblea General de Barristas. Los esperamos, no olviden inscribirse a través de Intranet. Muchas gracias. Gracias, querida Lidia. Habiendo dicho eso, perdón. Muchas gracias a todos. Primero que nada, buenas tardes. Hoy me toca suplir a nuestra querida Nuria González Martín, presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Mi nombre es Jorge Orozco, soy miembro de la Junta de Gobierno, y quería invitarlos al seminario número 49 de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, a llevarse a cabo los días 15 y 16 de octubre en Mérida, Yucatán. Es muy importante para nosotros extenderles esta invitación a esta preciosa ciudad, porque se van a tratar muchísimos temas de actualidad en materia de derecho internacional privado, en todos los aspectos del derecho, sea privado o público inclusive. Y pues bueno, está abierta la invitación. En nuestra página oficial amedip.org encontrarán muchos detalles, número 1, sobre ese seminario, y número 2, encontrarán literatura extensa y muy interesante sobre derecho internacional privado, especialmente en materias como la que hoy platica nuestro querido participante Salvador Vivanco. Y por último, invitarlos a la sesión del día jueves 25 de junio, nuestra sesión mensual de la MEDIP relativa a nuevas dinámicas de los contratos de inversión. También están los datos en nuestra página de internet. Y pues bueno, nuestra querida presidenta tuvo una cuestión de fuerza mayor que no le permitió presentarse el día de hoy, pero me pide que les envíe un cordial saludo y un afectuoso saludo, un abrazo afectuoso, incluido a nuestro querido Salvador Vivanco. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, Daniel y Lidia. Voy a comentar también yo un anuncio justo en relación con este tema y lo que comentaba Daniel, que hay pocos eventos y oportunidades para aprender y discutir sobre derecho internacional privado. Justo estamos por sacar un diplomado que está organizando justo esta Comisión de Derecho Internacional de la Barra con la MEDIP, y es un diplomado que iniciará en agosto de este año, de agosto a noviembre, y es la perfecta oportunidad para aprender, ¿no?, desde cómo tramitar cartas rogatorias, todos los temas de, probar derecho en el extranjero, mejores prácticas, ¿no?, para la cooperación transfronteriza, para todos, los litigantes, ¿no? Esta es una excelente oportunidad, porque vamos a tener a los mejores expositores, expertos de la MEDIP, hablando de muchos de estos temas. En breve tendremos ya el flyer, lo distribuiremos, ¿no?, con el programa, para que por favor quienes tengan interés se inscriban. De hecho va a haber una tarifa especial para inscribirse en el mes de junio, entonces en breve les daremos ya toda la información. Estamos terminando los últimos detalles de este diplomado, ¿no?
¿Puedo hacer un último? Sí, por supuesto. Y luego ya... La primicia. Sí. Perdón, ya para cerrar anuncios y entrar al plato principal, también nuestra Comisión de Derecho Mercantil, junto con el Coordinador de Educación Jurídica Continua y consejero también, Miguel Ángel Valdés Alvarado, lanzamos el seminario de aspectos prácticos de las fusiones y adquisiciones, que empieza el 8 de junio. Van a ser sesiones de 2 horas los días lunes y miércoles, empezando el 8 de junio y terminando el 8 de julio. Vale mucho la pena. Entre los expositores contamos con socios de Krill, de Rich, de Galicia, de Garrigues, no quiero obviar a nadie, de Santos Elizondo, de Monterrey, miembros del claustro del TEC de Monterrey. Creo que son los que tenemos básicamente, pues algunos de los despachos y barristas que están más involucrados en los aspectos de M&A. Entonces está abierto ya para registro, es virtual, son 2 horas lunes y miércoles y empieza ya muy pronto el 8 de junio. Entonces ojalá que podamos contar con su interés y con la difusión de quien crea que puede ser también de relevancia. Felicidades. ¿Quién va a presentar? Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Yo les voy a presentar una breve síntesis curricular de nuestro ponente. Hoy tenemos a Salvador Vivanco. Él es originario de Aguascalientes, egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana. Tiene estudios en una especialidad en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana, una maestría en Derecho Mercantil Internacional en la Universidad de Warwick, Reino Unido. Destaca en todos sus estudios de grado, ya que los ha obtenido con mención honorífica. Y además, Salvador es un abogado con más de 18 años de experiencia en resolución de controversias, con una práctica en resolución de litigios complejos, que incluye litigios transfronterizos y aplicación de convenciones internacionales. Como podemos ver, Salvador es un gran ponente y además cuenta con una experiencia de trabajar como abogado visitante en O'Melvin & Myers, que es uno de los mejores despachos de litigio de los Estados Unidos de América, y en el año 2020 fundó junto con su socia Araceli Moreno el despacho Vivanco Moreno Abogados, en el cual actualmente se desempeña. Salvador, muchas gracias por tu asistencia. Gracias. Gracias y muy buenas tardes a todos. Voy a acomodar un poquito más aquí el micrófono, disculpen. Antes de comenzar, quisiera hacer un especial agradecimiento a los coordinadores y subcoordinadores tanto de la Comisión de Derecho Mercantil y de Derecho Internacional Privado de la Barra Mexicana de Abogados, así como a los dirigentes de la MEDIV. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a sus miembros, esta oportunidad de compartir esta experiencia que tuvimos. De verdad, les agradezco mucho todo el apoyo por hacer esto posible. También quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haberse dado la oportunidad de venir a esta sesión. Muchas gracias, sé que sus agendas son muy apretadas, pero pues, siempre gente talentosa como ustedes se da la oportunidad y se da el espacio para seguir aprendiendo y compartiendo conocimiento entre colegas. Muy bien, mencionado esto, quisiera platicarles propiamente. Esta ponencia no se trata de un aspecto teórico, no vamos a explorar de manera teórica únicamente la Convención de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas, sino tiene el objeto principal de compartirles la experiencia que tuvimos en mi despacho, de aplicarla de manera práctica para un asunto en el que se tramitaba en Estados Unidos, en una corte en San Francisco, un juicio del que requirieron pruebas que se encontraban en el Estado de México, y bajo esta Convención de La Haya fue que logramos obtener de manera válida las pruebas que se encontraban en México y que fueran consideradas para la sentencia en Estados Unidos y obtuviera una sentencia favorable a nuestro cliente. Entonces realmente
se trata de compartirles. Sí vamos a dar un poco de contexto, qué se trata la convención, cuáles son sus artículos relevantes, pero una vez sentado ese contexto pasaremos al caso práctico, a los retos que tuvimos, cómo los enfrentamos, cómo los abordamos y cómo fue que logramos diligenciar estas cartas rogatorias de manera exitosa. Este es el orden que quisiera seguir y en ese sentido mi sugerencia es que las preguntas y comentarios se mantengan hasta el final para que una vez expuesto el objeto de la ponencia podamos enriquecer esta plática todos juntos. Muy bien. Entonces, si me permiten, pasaré propiamente a exponer el tema. A ver, la convención tiene dos capítulos principales. El capítulo 1 trata sobre la obtención de pruebas mediante autoridades judiciales. Y el capítulo 2 busca que las pruebas se obtengan mediante medios diplomáticos y consulares. La experiencia que tuvimos en el despacho fue aplicando el capítulo 1 y es sobre este capítulo en el que nos vamos a enfocar en lo teórico en cuanto a la convención y también en lo práctico. Entonces, dicho esto también, bueno, vamos a explicar cuál es el objeto de esta convención. Esta convención tiene por objeto y permite que una autoridad judicial perteneciente a un Estado contratante solicite a una autoridad judicial perteneciente a un Estado contratante diverso la obtención de pruebas, así como la realización de diversas actuaciones judiciales. Este artículo 1 es muy importante porque establece limitantes de la materia de la convención y cuándo se puede aplicar. En primer lugar, el propio título de la convención lo establece. Tiene que ser en materia civil y comercial, o como lo que conocemos en México, mercantil. Es algo de lo más relevante. Que también son las limitantes que establece. Las pruebas que se van a obtener mediante esta convención tienen que ser utilizadas para un procedimiento ya iniciado o futuro. Y adicionalmente el propio artículo limita lo que puede al menos excluirse del concepto actuaciones judiciales, porque tiene, como lo mencioné, se pueden obtener pruebas y se pueden llevar a cabo actuaciones judiciales. Y esta limitante excluyente que establece el artículo primero indica que no queda comprendido dentro del objeto de esta convención las notificaciones, así como las medidas de conservación y ejecución. Estos serán, pues, materia de diversas convenciones. Pero bueno, aquí yo quiero abrir un paréntesis, es algo muy interesante y bueno, son medios que actualmente ya se tienen. En el 2021-2022, cuando tuvimos la oportunidad de aplicar la convención, no estaba publicado el manual práctico de la convención. Muchas convenciones tienen un manual práctico que ayuda a interpretarla, que ayuda a aplicarla de manera pues, más fácil, con base en la experiencia de los estados contratantes. Ese manual no existía cuando nosotros aplicamos la convención, se publicó hasta 2025 y bueno, pues ahora tenemos la ventaja, ya lo tenemos y vamos a hacer uso de él en esta plática también, ¿no? El propio manual establece o trata de interpretar estas limitantes que impone el artículo primero de la convención en el sentido de, a ver, ¿qué se debe de entender cuando se habla de un procedimiento iniciado o futuro? ¿No? A simples palabras, pues suena algo muy lógico, ¿no? Pero el manual lo que dice, a ver, va desmenuzando. En cuanto a procedimiento, aquí, de acuerdo a la experiencia de los estados contratantes, indica, no es limitante este concepto. Es un procedimiento que puede ser de controversia o sin controversia, ¿no? Y también no es limitante en cuanto a la fase del procedimiento en la que se puede aplicar la convención. Eso por un lado. Ahora, ¿qué se puede entender por un procedimiento iniciado? Por un procedimiento iniciado, lo que indica el manual es que sube a la mesa un debate que hay entre los estados contratantes, porque de acuerdo al derecho aplicable en cada estado contratante del estado requirente, se puede entender de manera diferente cuando está ya iniciado un procedimiento. El debate que hay es que para unos estados contratantes es cuando ya se notifica la contraparte.
mientras que en otros estados contratantes es cuando se presenta el escrito inicial, ¿no? Entonces, el manual no indica cuál es la respuesta correcta, solo indica que se debe de atender al derecho aplicable del estado requirente. Y en ese sentido, pues nosotros nos podríamos preguntar, ¿y cuál es la situación en México? ¿No? Digo, no ha surgido alguna jurisprudencia en particular, pero podemos decir, a ver, ¿qué se puede entender en México? En México es muy importante el momento en el que se presenta el escrito inicial. Y si nos situamos en un aspecto de una controversia, que se presenta una demanda, también es sumamente relevante el auto admisorio. ¿Y por qué es sumamente relevante? Porque ese auto admisorio tiene muchos efectos. En primer lugar, de manera preliminar, la autoridad judicial mexicana analiza los presupuestos procesales, ¿no? Que es la personalidad, la competencia, la procedencia de la vía, y si pasa, entre otros presupuestos, si pasa este estándar, pues dicta el auto admisorio. Entonces, desde mi perspectiva, creo que el procedimiento está iniciado en México, no solo cuando se presenta el escrito inicial, sino también cobra suma relevancia el auto admisorio. Entonces, vemos, de acuerdo al manual, hemos estado interpretando qué es el procedimiento, cuándo se puede entender que es un procedimiento iniciado. Ahora, ¿cuándo se puede entender que es un procedimiento futuro? Y el manual indica dos escenarios, de acuerdo a la experiencia que a la fecha se ha tenido en la aplicación de la convención. El primer escenario es cuando se busca conservar las pruebas para presentarlas en un procedimiento inminente. Esto, de acuerdo a ciertos derechos aplicables en ciertos estados, es permitido. Y un escenario diverso es cuando se busca obtener las pruebas para determinar la conveniencia de iniciar un procedimiento a manera de unos medios preparatorios, como los conoceríamos en México, de alguna manera. No está determinado en México si serían aceptables o no estas cartas rogatorias, pero es el manual lo que sugiere, debe de entenderse por un procedimiento iniciado o futuro. Ahora bien, también ya exploramos el concepto de actuaciones judiciales que se pueden ser materia de esta convención. Y al respecto, no da el manual un listado de cuáles son esas actuaciones, no es limitativo, pero pone ejemplos y se ha dado los casos que la convención se aplica para obtener pruebas de ADN de personas ubicadas en estados contratantes diversos a donde se tramita el juicio. Ahora bien, nosotros podemos pensar qué actuación judicial, por ejemplo, en el derecho mexicano puede ser materia de prueba o caber en este concepto. A mí se me ocurre las inspecciones judiciales, que no son propiamente pruebas que aporta una parte, sino que solicita a la autoridad judicial el auxilio para que con el personal del juzgado, nosotros los conocemos como actuarios, vayan, inspeccionen cierto objeto, cierto lugar, y se asiente lo que se percibe a través de los sentidos y se dé fe de ello. Uno podría decir, oye, pues para eso están las fes de hechos de los notarios o de los corredores públicos. Sí, bueno, simplemente la convención nos da la posibilidad de hacerlo y ya caso por caso determinarán los abogados de las partes qué es más conveniente para su asunto. Simplemente aquí tenemos un instrumento que nos ayudaría para ello. Entonces, este es propiamente el objeto de lo que se trata la convención, lo que nos permite hacer. Ahora, en los artículos sucesivos, pues indica cómo se va a aplicar, ¿no? Como indiqué, no se trata de abordar de manera teórica completamente la convención, vamos a hablar de los artículos más relevantes. Y aquí los menciono, son los que están en la lámina, 2, 3, 4, 9 y 13. El artículo segundo indica que esta convención, al menos el capítulo 1, trata o indica que todos los estados partes deben de señalar a una autoridad central. México señaló como autoridad central a la Secretaría de Relaciones Exteriores y esta autoridad central es la encargada de recibir las cartas rogatorias provenientes de los estados requirentes y de transmitirlas a las autoridades judiciales que se van a encargar de desahogarlas o ejecutar las cartas rogatorias. Después tenemos el artículo tercero. El artículo tercero indica cuáles son los requisitos que debe de contener la carta rogatoria para que pueda cumplir con el estándar de la convención y pueda ser admitida. Aquí es muy importante y hago mucho énfasis. No basta con leer el texto de la convención.
en la convención o en la página de la Conferencia de La Haya se encuentran las declaraciones y reservas que hace cada estado contratante al suscribir la convención. Adicionalmente se encuentran diversos documentos prácticos que ayudan a entender la convención, a interpretarla y aplicarla de una manera más sencilla. Aquí menciono justo en la lámina, pues que están un documento que se llama México Autoridad Central e Información Práctica. Está un documento que es propiamente el formulario que se debe de llenar como carta rogatoria. Digo, de ahí se pueden copiar los capítulos o incluso dan un formato que permite llenarlo ahí propiamente, disculpen. Y se adiciona una guía que indica cómo se debe de llenar cada aspecto de este formulario. Actualmente pues ya tenemos el manual práctico. El manual práctico es accesible mediante la página. Tiene costo, pero realmente no es gravoso y sí vale mucho la pena tenerlo para explorarlo teóricamente y en la práctica. A ver, dicho esto, entonces, insisto, es muy importante tener esto en cuenta porque van a ver, conforme platique algunos de los requisitos, cómo ayudan a entenderlos, ¿no? Uno de los requisitos que se deben de atender en las cartas rogatorias es que se deben de indicar las autoridades, ¿no? Deben de indicarse cuál es la autoridad requirente y los documentos prácticos indican que no necesariamente se debe de indicar a la autoridad requerida. ¿Por qué? Porque va a ser difícil, imagínense ustedes, va a ser difícil para una autoridad requirente de un país saber cuál es el juzgado o la autoridad judicial competente para ejecutar en cierto territorio la carta rogatoria. Entonces, el requisito se cumple señalando únicamente a la autoridad central del estado requerido. También pues deben de indicarse las partes, los datos de contacto de cada una de ellas, los abogados también es recomendable. Y muy importante, debe de indicarse la naturaleza del juicio, de donde deriva la carta rogatoria, debe de indicarse pues las pretensiones y una síntesis de los hechos del juicio. En la práctica pues, se recomienda que se incluyan tanto los hechos en los que sustenta el demandante su acción, así como las defensas que están en juicio, porque finalmente las pruebas tratan de comprobar pues, las pretensiones y los hechos del demandante, pero desvirtuar también los hechos o las defensas de la demandada, ¿no? Entonces, esto le va a dar el contexto a la autoridad central y a la autoridad judicial del estado requerido para determinar su admisión o desechamiento y el desahogo de las pruebas propiamente. Entonces, entre más información tengan y de manera concisa, pues será mejor para el desahogo y la admisión de las cartas. Adicionalmente, otro requisito que señala, y obviamente es que se señalen cuáles son las pruebas que se van a desahogar o que se pretenden obtener en el extranjero. En el caso de que sean pruebas testimoniales, México indica que las preguntas deben de ser claras y concisas. Y en los documentos prácticos hace una distinción. En lugar de que sean meros temas de los que deriven preguntas a formularse en la diligencia, México exige que sean preguntas claras y concisas. ¿Por qué? Porque esa es la práctica que tenemos al menos en litigio civil y mercantil. En un juzgado únicamente te admiten preguntas a un testigo si son claras, precisas, si están relacionadas con los hechos y con las pretensiones del caso. Entonces, ahí deja ver México pues, cuál es su práctica judicial. Ahora bien, ¿qué pasa cuando son documentos los que se pretenden obtener a través de la carta rogatoria? Y aquí surgen temas muy interesantes. Cobra relevancia el artículo 23 de la Convención. ¿Por qué? Porque este artículo 23 lo que indica es que cuando los estados contratantes firmen o se adicionen o ratifiquen la Convención, tienen la posibilidad de hacer reservas y declaraciones en cuanto a la aplicación de cartas rogatorias que pretendan aplicar el pretrial discovery. Y en ese sentido, México sí hizo declaraciones. México lo que indicó en sus declaraciones fue que, en primer lugar, el procedimiento del que se desprende la carta rogatoria ya debe estar iniciado, ¿no? Entonces, aquí puede,
pues puede ser esta declaración y nos pone a pensar si nosotros en México aceptaríamos cartas rogatorias que pretendan obtener pruebas para procedimientos futuros, porque México ya dijo que es para procedimientos ya iniciados. Entonces, tenemos ahí algo que posiblemente limite también el artículo primero. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos propiamente que requiere México para obtener documentos? México lo que indica es, estos documentos, en primer lugar, deben estar claramente señalados en la carta rogatoria. Deben de indicarse la fecha de los documentos, su contenido y de manera razonable cualquier otra información que haga identificar a estos documentos. Número 2, debe de señalarse en la carta rogatoria qué hace pensar o qué hace creer a la parte solicitante de los documentos que la parte solicitada o a la que se le van a requerir los documentos los tiene en su poder o tiene conocimiento de ellos. Esto tiene que manifestarse en la carta rogatoria. Adicionalmente, y en tercer lugar, México señala que se tiene que expresar en la carta rogatoria cuál es la relación de estos documentos con la materia del litigio, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene que ver con la práctica judicial. Todos los documentos pues tienen que estar claramente identificados en México y exponerse pues la relación que tienen con el litigio. El manual lo que explica es, a ver, contrario a lo que se ha generado de creencias en cuanto al artículo 23 de la Convención y al pretrial discovery, indica que la intención del artículo 23 y la posibilidad de hacer reservas para los estados contratantes es que se evite la práctica a través de cartas rogatorias de realizar pesquisas o fishing expeditions. Eso es lo que indica propiamente el manual. Ahora, bueno, eso es lo que explican. Eso no quiere decir que las reservas estén totalmente apegadas o explicadas ya en el manual. Desde mi punto de vista, y ya lo discutiremos, la reserva que hizo México fue muy contundente y desde mi punto de vista sí precluye el discovery americano, porque la práctica del discovery americano consiste en requerir documentos de manera general en cuanto a temas generales o situaciones generales sin identificarlos. Entonces, si México exige que los documentos estén claramente señalados, o está precluyendo la práctica del discovery americano. Entonces, contrario a lo que señala el manual, pues sí, México sí hizo una reserva muy, muy clara. Entonces, estos serían propiamente los requisitos más relevantes que se deben de incluir en la carta rogatoria. Ahora bien, ¿qué pasa en cuanto a los idiomas de la carta rogatoria? El artículo 4 es muy claro. El artículo 4 indica, las cartas rogatorias pueden venir en inglés y francés, pero también deben de venir en el idioma del estado requerido y permite que los estados parte hagan reservas y declaraciones al respecto. México lo hizo. México sí señaló que expresamente deben de venir las cartas rogatorias en español o traducidas al español, y con base en el propio artículo 4, la traducción tiene que ser por perito certificado. Aquí, insisto, los documentos prácticos son muy ilustrativos porque claramente señalan, no solo basta con que estén traducidas o en el idioma del estado requerido, en este caso español, las cartas rogatorias, sino que todos aquellos documentos que se acompañan a la carta rogatoria, todos los anexos, deben de estar traducidos. Cualquier documento, si no, esto es causa de desechamiento de la carta rogatoria. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué pasa con el artículo 9? El artículo 9 resulta también relevante. ¿Por qué? Porque indica que el derecho aplicable para desahogar las pruebas es el derecho del estado requerido. Entonces, desde que se está trabajando en el asunto, pues los abogados tenemos que tener esto en mente para cómo se va a formular la carta rogatoria, qué requisitos se van a cumplir, si sabes que es el derecho del estado requerido el aplicable. No obstante ello, el artículo 9 hace una concesión especial y dice, en las cartas rogatorias se permiten incluir procedimientos especiales del estado requirente. Y aquí dice, con excepción de que estos procedimientos especiales sean incompatibles con el derecho nacional y que en su caso sean prácticamente inejecutables en el estado requerido.
Entonces hay que tener eso en cuenta. Finalmente, en el artículo 13, lo que indica es que la forma en la que se envía la carta rogatoria es la misma vía que se debe utilizar para su remisión de parte del Estado requerido al Estado requirente. México hace una declaración al respecto y permite que las cartas rogatorias se envíen de autoridad judicial a autoridad judicial usando una vía directa. Ya será cuestión de los abogados que trabajen en cada asunto determinar cuál es la mejor vía para cada caso concreto. Entonces, este es el contexto de la convención, los artículos relevantes, insisto, la relevancia de los documentos prácticos y qué se tiene que tener en cuenta. Dicho esto, podemos pasar al aspecto práctico. Quiero señalar aquí, antes de adentrarme al caso práctico, uno cuando estudia las convenciones, pues a veces lo puede ver pues muy elevado o inalcanzable, son aspectos que no se van a utilizar o simplemente pues no son del día a día. Bueno, a ver, uno simplemente se tiene que situar en qué época vivimos actualmente, ¿no? El comercio internacional pues está en su mayor auge. Los medios de comunicación han facilitado mucho todo esto, el comercio de país a país, y eso genera que haya muchas controversias entre las partes. De ahí que hay una creciente necesidad de que existan instrumentos de cooperación internacional procesal que nos ayuden a solucionar los retos legales que tenemos cuando nos enfrentamos a litigios transfronterizos. Entonces, pues esta convención es un ejemplo de un instrumento que nos ayuda, ¿no? Y bueno, propiamente dejando este antecedente, pasamos al caso práctico. Y en el caso práctico les comparto, a ver, para que nos situemos todos. Nuestro cliente era una empresa internacional que tenía una subsidiaria en México. Esta subsidiaria tenía un almacén muy grande en el Estado de México. Voy a guardar tema de nombres y a lo mejor ya datos más específicos sin revelarlos, a manera de respetar la confidencialidad, pero de manera general y para términos académicos puedo compartir esto sin ningún problema. ¿Qué fue lo que sucede? En este almacén estaba protegido en un parque industrial por un perímetro. La empresa dueña del parque industrial tenía contratado equipo de seguridad para proteger el perímetro y el propio cliente, la empresa internacional, tenía también su equipo de seguridad para proteger su almacén. Sucede que ingresan de manera sin autorización 5 personas al parque industrial sin uso de violencia, y lo que se reporta en los hechos fue simplemente que falló el equipo de videograbación. Entonces no se detectó el momento en el que se ingresa. Sin embargo, en el almacén sí se alcanza a ver en los hechos, en la evidencia, que uno de los 2 guardias que estaban en ese turno abrió la puerta a los que ingresaron de manera ilegal al parque y amarraron, golpearon y de manera parcial o momentánea incapacitaron al guardia que parecía no estar involucrado. Y lo sucedido es que al día siguiente el almacén estaba completamente vacío. El almacén o el inventario que estaba en el almacén tenía un valor de $14 millones aproximadamente. Entonces totalmente vacío y sin inventario quedó la empresa internacional. Esta empresa tenía contratado una póliza de seguro en Estados Unidos, pretende hacer válida la póliza frente a la aseguradora y la aseguradora niega el pago, así que se ven forzados a demandar a la aseguradora en Estados Unidos, en California propiamente, y de ahí, en la estrategia de los abogados que llevan el asunto en Estados Unidos, surge la necesidad de obtener la evidencia de todos los hechos sucedidos en México, ¿no? Y es donde
mi despacho entra en este asunto. Fue muy interesante la cooperación que tuvimos, los retos que enfrentamos de trabajar con estos abogados americanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos abogados pues querían imponer sus prácticas americanas, querían imponer que la solicitud de documentos utilizara prácticas de discovery, y en cuanto al interrogatorio de los testigos querían simplemente señalar temas a partir de los cuales pudiéramos interrogar a los testigos en las audiencias. Ya que identificamos y entramos bien en el asunto, dijimos, a ver, Estados Unidos y México son parte en la Convención de La Haya. No solo eso, el juicio que se inició ya en Estados Unidos es un juicio civil y se busca obtener evidencia en otro estado parte. Entonces, claramente se cumplen todos los requisitos de aplicación de la Convención. Entonces, vamos a utilizar la Convención para partir de reglas claras y que sea muy sencillo, entre comillas, o con mayor certeza el trabajo, ¿no? Entonces, ya que tuvimos eso claro, que íbamos a aplicar la Convención, pues también tuvimse claro que las pruebas se iban a desahogar con base en el derecho nacional mexicano. Entonces, pues tuvimos que excluir todas las prácticas americanas en cuanto a discovery, en cuanto a señalamiento de temas de testigos, para interrogar a los testigos, y lo cambiamos y lo rehicimos a requerimientos concretos de documentos y preguntas claras y precisas para los testigos. Lo que fue muy relevante también e interesante trabajar fue que los abogados americanos tenían que cumplir con ciertas formalidades para el interrogatorio de los testigos. Y entonces nos solicitaban con mucho hincapié que necesitaban que se transcribieran textualmente todo lo que sucediera en las audiencias. Entonces solicitaban un estenógrafo, y por otro lado también necesitaban que se videograbaran las audiencias. En ese momento pues empezaban con mucha práctica ya las audiencias orales y el equipo de videograbación, pero bueno, también esto era totalmente diferente, no íbamos a estar en un juicio oral en la aplicación de la Convención para obtener las pruebas. Entonces, incluimos dentro de las cartas rogatorias estas peticiones especiales, que hubiera equipos de estenógrafos y equipo de videograbación, y adicionalmente hacían mucho énfasis los abogados americanos en que querían que estuviéramos los abogados de ambas partes en las audiencias y con la posibilidad de hacer preguntas adicionadas al cuestionario que se incluyera en la carta rogatoria. Y fundamentaron muy bien todos estos requisitos con base en los requerimientos que su derecho americano les imponía. Entonces, ¿qué requerían estos abogados de pruebas? Lo que pretendían obtener era la declaración de 4 personas físicas y de 2 personas morales a través de sus representantes, y también buscaban obtener documentos de las 2 personas morales que pretendían interrogar. Ya entrando al detalle, nos percatamos que los domicilios de las personas que iban a ser requeridas eran diversos. Una empresa estaba en la Ciudad de México y las otras 5, una persona moral, y las otras 4 personas físicas estaban con diversos domicilios en el Estado de México, que no coincidían, y eso nos forzó a mejor idear la estrategia de hacer una carta rogatoria para cada persona requerida. Entonces hicimos 6 cartas rogatorias, las tradujimos al español junto con todos sus anexos y las presentamos por duplicado. Fueron remitidas por el juzgado de California, el juzgado de San Francisco, a la autoridad central, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y una vez que la recibió la Secretaría de Relaciones Exteriores, analizó de manera individual cada una de ellas. Cada una de ellas las revisó y señaló que se cumplía con el estándar de la Convención y las admitió. Un punto muy importante es que, a pesar de que la Secretaría hizo la revisión con base en el estándar de la Convención, otorgó plenitud de jurisdicción a las autoridades judiciales para que decidieran si se admitían o no las cartas rogatorias. Entonces, el primer paso estaba dado, la Secretaría las había admitido, pero faltaba que las autoridades judiciales las admitieran.
y la forma en la que las transmitió la Secretaría a las autoridades judiciales fue a través de los tribunales superiores de justicia. Entonces las transmitió al Poder Judicial local. En la Ciudad de México, bueno, pues fue más fácil. El Tribunal Superior las transmitió a un juzgado civil ubicado en Niños Héroes. Y en el Estado de México fueron transmitidas a municipios como La Paz, fueron transmitidas a un municipio que se llama Villa Nicolás Romero, a Tlalnepantla, a Naucalpan. Entonces ustedes podrán imaginar, este es un tema realmente sofisticado, la aplicación de la convención, y que caiga un asunto en un juzgado de primera instancia o mixto inclusive del Estado de México, pues era un reto importante. Eso no quiere decir que no tengan conocimiento de esto, pero no es un tema de todos los días. Entonces hicimos una labor muy ardua de acercarnos con las autoridades judiciales, de sentarnos con ellos, de platicarles cuál era el contexto del asunto, platicarles de qué se trataba la convención, cómo es que sí se cumplía con el estándar de admisión, también todo el tema de los procedimientos especiales solicitados por los abogados americanos, y finalmente logramos que los juzgados locales admitieran las 6 cartas rogatorias. Aquí resalto, los autos admisorios ya no se adentraron tan a detalle como la Secretaría en justificar el estándar de la convención, sino se enfocaron mucho en lo práctico en cuanto a cómo se iban a llevar a cabo el desahogo de los procedimientos especiales y cómo se iban a respetar de manera clara los derechos de audiencia de las partes. Por ejemplo, los juzgados, en la mayoría nos autorizaron que acudiera equipo de estenografía y equipo de audio y video. En algunos juzgados nos dijeron, sí te lo autorizo, pero me tienes que acreditar la especialidad de estenógrafos y la especialidad de equipo, especialidad práctica de equipo de audio y video, y si no, bajo el apercibimiento de que no te voy a desahogar la prueba. Entonces, algunos juzgados fueron severos, otros nos dijeron, en cuanto a videograbación, no es necesario porque lo vamos a hacer en las instalaciones de los juzgados que ya tenemos habilitados. Y sí, todos nos dieron la posibilidad de que los abogados compareciéramos y, insisto, como llenamos la carta rogatoria señalando muy claramente quiénes eran las partes, quiénes eran las autoridades, sus datos de contacto, los juzgados en su generalidad mandaron correos, se ordenó en los autos admisorios mandar correos a la autoridad judicial requirente y así como a las partes y a los abogados de las partes. Entonces todos estaban enterados de la admisión, así como de la fecha de audiencia que se señaló para interrogar a los testigos, y esa fecha también se señaló para que se presentaran los documentos. Ya que fue hecho esto, se notificó a los requeridos. Inicialmente no comparecieron todos, pues no era de su interés atender estos asuntos, así que aplicamos, la convención permite que se apliquen medidas de apremio, y nuestro derecho nacional también. Entonces solicitamos que se señalaran nuevas fechas de audiencia y se les apercibiera en esta ocasión que si no comparecían, pues ahora sí se iban a hacer efectivos apercibimientos, íbamos a iniciar con multas y así hasta proseguir hasta los últimos apercibimientos que están permitidos en la ley. Ya no fue necesario, sí comparecieron y ya dentro de las audiencias pues se instaló todo el equipo necesario que solicitaron los abogados de Estados Unidos, se interrogaron a los testigos y se permitieron las pruebas adicionales. La contraparte nunca logró comparecer, ni que sus abogados lograran comparecer válidamente, entonces no tuvimos realmente oposición y desahogamos las pruebas, y ya desahogadas nos permitieron los juzgados locales incluir dentro del paquete que se iba a regresar las transcripciones de lo sucedido en las audiencias, así como memorias USB con la videograbación de las audiencias, y en el caso del juzgado que dijo nosotros lo grabamos, ahí se incluyó el DVD certificado de lo sucedido en la audiencia. Ya que se integró todo esto, pedimos la devolución de las cartas rogatorias
a través de la misma vía, de acuerdo al artículo 13, que fue que se remitieran de los juzgados locales a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la autoridad central remitiera finalmente a la autoridad judicial requirente. Cuando se emiten estos autos, se nos permitió realmente que en 5 de los asuntos nosotros mismos llevar la carta rogatoria a la autoridad central, y en uno de los asuntos el propio juzgado pretendió y se aseguró de llevarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El trámite desde que se admitió por la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta que se devolvieron a la Secretaría fue de 4 o 5 meses. Aquí los documentos prácticos indican en el perfil de México que es un lapso de 2 a 6 meses lo que se tardan en diligenciarse las cartas rogatorias de esta convención. Bueno, pues fueron de 4 o 5, pero una vez regresadas a la autoridad central no las remitió de inmediato. Obviamente tiene mucha carga de trabajo, y cuando fue el turno de nuestros asuntos, todavía las analizaron a detalle, vieron que estaban integrados, hicieron una lista de lo que se remitía y se mandaron finalmente al juzgado de San Francisco. Eso le tomó a la Secretaría de Relaciones Exteriores un mes. Entonces finalmente sí fueron 4 o 5 meses lo que se demoró el trámite completo de que la recibió Secretaría de Relaciones Exteriores hasta que se devolvió al juzgado de San Francisco. Una vez que llegó la evidencia al juzgado en Estados Unidos, la dieron por válida, validaron la evidencia y sirvió para que se dictara sentencia favorable a los intereses de nuestro cliente. Finalmente sí condenaron a la aseguradora al pago de las prestaciones reclamadas. Y bueno, ¿qué nos quedamos con todo esto, con todo este trabajo? Bueno, pues primeramente, pues que son una maravilla estos instrumentos de cooperación procesal internacional. Nos dan mucha certeza de cuáles son las reglas. Sabemos que cada estado contratante tiene sus reservas, tiene sus declaraciones, pero es claro que las tienes que consultar y ya no es letra oscura. Simplemente vas a la página de la Conferencia de La Haya, revisas cuáles son los aspectos que se deben de observar, los cumples, y esto te da mucha certeza del resultado que vas a obtener, ¿no? Facilita mucho el trabajo. Para nosotros, no existía el manual, para nosotros fue un trabajo muy arduo el adentrarnos y explorar al 100% la página de la conferencia en cuanto a esta convención y leer todos los documentos que nos pudieran dar luz, porque pues, nos enfrentábamos a un tema de que pues, podían haber algunos temas prácticos que obviáramos y que pudieran ser relevantes. No nos sucedió, hicimos un trabajo muy detallado y bueno, pues fue muy gratificante el poder ayudar a un cliente, a sus abogados, que vieran que las cartas rogatorias que trabajamos de manera conjunta se admitieron, se desahogaron, interrogamos con mucho oficio a los testigos, y regresar las cartas rogatorias y que le sirvieran a los abogados americanos y ganaran el juicio utilizando también esta evidencia, bueno, pues es algo de lo que estamos muy orgullosos en nuestro despacho. Entonces, realmente, esto es lo que queríamos compartirles en cuanto al contexto de la convención, cómo fue que trabajamos este asunto, e invitarlos a todos ustedes ya, pasarles el micrófono a ver si tienen algún comentario, algo que enriquezca esta práctica, algún caso concreto o preguntas y respuestas. Simplemente, pues, hasta este momento, pues yo les agradezco mucho la atención.